Un cordial saludo, mi nombre es Ana Yesenia Ávila Riera. En este momento voy a explicar un poco sobre la investigación que he realizado en el proyecto de vinculación titulado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información, con su subtema Estafas, Fraudes y Extorsión Informáticas. Normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Según la Constitución ecuatoriana, nos dice en su artículo 17, numeral 2, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. También en su artículo 384 nos dice, el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. Asimismo, en su artículo 23 nos menciona sobre el derecho a la educación digital. Las personas tienen el acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y las libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, la autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debido a incluir dicha temática en su proceso de formación. Lo que hablamos aquí es que es necesario poder tener acceso a esta educación digital para mejorar el proceso de educación en las instituciones a nivel nacional. El Internet, la nueva era del delito. Ciberdelito, ciberterrorismo, legislación y ciberseguridad. Son las ramas de esta nueva era del delito, según Vicente Pons Gamón. En la actualidad, todos los ciudadanos y las sociedades que forman tienen una dependencia casi total de los sistemas informáticos para todos los procesos económicos y sociales, que además están íntimamente relacionados. Este rápido y acelerado crecimiento de la tecnología de información abrió espacios para el delito, poniendo un arma de gran calibre en manos de los delincuentes y terroristas. A partir del desarrollo acelerado de la información del Internet, también emerge el lado oscuro y surgen nuevos términos como el cibercrimen, el ciberdelito, la ciberdelincuencia, que describen de forma genérica los aspectos ilícitos cometidos en el ciberespacio y que tienen 4 características específicas. Se cometen fácilmente, requieren escasos recursos en relación al perjuicio que causan, pueden cometerse en una jurisdicción sin estar físicamente presente en el territorio sometido a la misma y se benefician de las lagunas de punibilidad que pueden existir en determinados estados, los cuales han sido denominados paraísos del cibernéticas para acceder a los ciberdelitos debido a su nula voluntad política de tipificar y sancionar estas conductas. Entre los delitos tipificados, como la ciberdelincuencia, encontramos que se puede cometer el fraude, un robo, un chantaje, falsificación y malversación de caudales públicos. Con las últimas modificaciones legislativas se han introducido otros delitos que emplean las tecnologías de la información y la comunicación, tales como el acoso electrónico contra la libertad de personas, el descubrimiento y revelación de secretos, la interferencia ilegal de información o datos, los delitos con la propiedad intelectual y los abusos con fines sexuales a través de Internet u otros medios de telecomunicación a menores. Las estafas, según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 186, nos dice: la persona que para obtener un beneficio patrimonial de la misma o por una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la realice de un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Vicente Pons Gamón nos menciona:
Los ataques son cada vez más sofisticados y afectan a las redes informáticas que en teoría disponen de niveles de seguridad extremo. En el mismo orden de ideas aparece otro fenómeno delictivo, el ciberespionaje, que afecta de manera obvia la seguridad de la información. Tiene amplia incidencia en el sector económico debido a que las grandes empresas multinacionales sufren igualmente el acoso de espías electrónicos en busca de información sobre nuevos proyectos de desarrollo en torno que alteran globalizado y la competitividad. Estos proyectos son de grandes millones de dólares. Estos ciberespionajes lo que hacen es introducir un virus para sacar aquella información para que el proyecto puedan ejecutarlo terceras personas y así robar información de otras empresas. La estafa consiste en utilizar con ánimo de lucro engaño suficiente para producir error en otro, incidiéndole a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o de un tercero. En este caso, la acción u omisión del sujeto pasivo no se debe a la limitación de su libertad interna consciente, sino a una conducta engañosa. Dicho engaño ha de ser suficiente para causar dicho error sobre el sujeto. La apreciación de este último requisito se realiza atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Estas máscaras virtuales pueden hacer que el ofensor parezca otra persona totalmente diferente a la que en el mundo físico pueda utilizar o pueda llegar a ser. El engaño como factor principal para cometer este hecho ilícito hacia un individuo concreto que pasará a convertirse en la víctima del ciberdelito. Las estafas más comunes. Irene Casado Pérez nos comenta que también es importante determinar que las nuevas tecnologías que nos convierten en otra persona, aprovechándose de la individualización que éstas pueden generar, sino que nos hacemos aprovechar de las oportunidades de diferentes maneras acumularíamos en el mundo sin las TICs. En realidad, esta nos ayuda a ser nosotros mismos en un espacio lleno de nuevas oportunidades para realizar lo que nosotros nos gusta de forma fácil y cómoda. El fraude, según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 190 nos dice, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de las redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de comunicación o telecomunicaciones. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con utilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptados, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia o violación de las seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. El fraude cibernético e informativo se refiere al uso de la computadora o del Internet. La piratería informática es una forma común de fraude. El delincuente usa esta herramienta tecnológica sofisticada para acceder a distancia a una computadora con información confidencial. Definición de extorsión. En su definición extendida, la amenaza consiste en anunciar a otra persona el padecimiento de un mal sobre la misma o su familia. Si dicho padecimiento se ve supeditado a la realización o omisión de una acción, se habla de amenaza condicional. En este caso, el bien jurídico protegido es la libertad interna del sujeto, es decir, la capacidad de escoger sin trabas ni presiones la conducta que se debe realizar. La violencia puede ser ejercida tanto sobre la persona del sujeto pasivo como sobre cualquier otra cosa, aunque en tal caso constituirla para que el sujeto pasivo de la extorsión solo sea la intimidación. Respecto a la intensidad, esto debe ser suficiente como para levantar el ánimo de la víctima y para ello habrá que atender a las circunstancias del caso concreto, a la víctima y a las circunstancias del delito. Algunos tipos son el secuestro extorsivo, el secuestro express y la extorsión se modifican como economías de subsistencia que acelerarían las bases de la actividad criminal y que impactan notoriamente en la seguridad ciudadana. A la intimidación como medio o instrumento del delito de extorsión es considerada como una vertiente
de la violencia física, en su mayoría conmutable con lo referido a la amenaza. La intimidación se haya entendido tradicionalmente como el anuncio de un mal inmediato, grave y posible que cause o inspire sobre la víctima un sentimiento de miedo, angustia o desasiego ante la contingencia de un daño real o imaginario. Las extorsiones no siempre son reales, vienen a ser imaginarias con el fin de sacar información, de sacar dinero, que es en su caso por medio de llamadas, por medio de mensajes, entre otros. Siempre y cuando la víctima sienta miedo, hayan amenazas fuertes, intimidación fuerte, se está hablando de una extorsión. Caso contrario, no podría llamarse de esa manera. La extorsión en medios informáticos. El delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 243 del Código Penal. Esto ocurre al contrario que en el espacio físico, que para que un individuo se convierta en posible víctima de algunos delitos, debe estar en contacto directo con un agresor. Por ejemplo, en los casos de homicidio, robo, hurto, agresión, abuso, entre otros. En el ciberespacio no pasa igual, y las dos personas implicadas en un delito puede estar separada por miles de kilómetros. Con la globalización del Internet aumentan las situaciones en las que coinciden en el ciberespacio un agresor motivado y un objetivo adecuado, es decir, en un mismo espacio, en una misma comunidad. Y por lo tanto aumentan las posibilidades de que se cometan un crimen o un ciberdelito. Ejemplo, en el contacto directo entre la potencial agresor y una víctima en el espacio físico. Todos los bienes de la víctima se encuentran expuestos al agresor. Por lo tanto, en este caso, los objetivos serán estos bienes. Pero en el ciberespacio solamente se encuentran expuestos los bienes de que la víctima quiere exponer. Esa es una de las diferencias entre el ciberespacio y el ciberespacio físico. ¿Y qué nos quiere decir aquí? Si el que está haciendo la extorsión vive dentro de la comunidad, sabe los bienes, sabe lo que tiene la víctima y está yendo, o el objetivo es ese. En cambio, a nosotros estar conectados en este mundo globalizado, la extorsión solo viene a ser de lo que la víctima publicó, la información de la víctima que ella compartió. Tenemos también el ciberbullying. Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores, publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación, el ciberbullying es una conducta de acoso entre iguales en el entorno de las TIC que incluyen actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de unos niños a otros niños. El ciberbullying supone difusión de información legislativa o difamatoria, un formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, los mensajes de texto a través de los teléfonos o dispositivos móviles, o la publicación de videos y fotografías en las plataformas electrónicas de difusión de contenidos. Tiene que haber menores en ámbito extremo del ataque para que se considere ciberbullying. Si hay algún adulto, entonces no es ciberbullying. Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con ellos fuera de las redes o explotar sus imágenes sexuales. Para acosar cibernéticamente a la víctima, ya sea con o sin el consentimiento de los cómplices, el acoso indirecto puede ser más peligroso, ya que puede incluir a personas adultas en el hostigamiento. La mayoría de las veces son cómplices no deliberados y no saben que están siendo utilizados por el ciberacosador o acosadora. Por ejemplo, los ciberacosadores tienen trampas a sus víctimas para que reaccionen de forma violenta y el agresor los denuncia al proveedor que anula la cuenta online. El acoso por la delegación también se refiere a la situación en la que una persona piratea la cuenta de la víctima y envía mensajes hostigadores, impertinentes, amigos y familiares de la lista de contactos. Las formas del ciberbullying adoptadas son las varias que se encuentran limitadas por la persistencia de la tecnología y la imaginación de los menores acosadores. Ejemplos del ciberbullying y el ciberacoso. 1. Colgar en Internet una imagen comprometida, datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darla a conocer en su entorno de relaciones. Es decir, demasiada información para un perfil público. Segunda,
Dar de alta con foto incluida a la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea, a la menos inteligente y a cargarle de puntos o votos para que realicen los primeros lugares, lo que se llaman competencias entre jóvenes, señoritas, incluso adultos. Crean un perfil o un espacio falso en nombre de la víctima donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales. Estas páginas falsas las crean con el fin de lucrar con el nombre de otra persona, con el fin de hacer quedar mal ante una sociedad determinada. 4. Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats, haciéndolo pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad. 5. Dar una alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima de los spams de contactos con desconocidos. 6. Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiar de forma de su legítimo propietario, no la pueda consultar, leer mensajes que le lleguen a su buzón violado su intimidad. Provocar a la víctima en servicios web que comenten que cuentan con una persona responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa, los chats, juegos online, las comunidades virtuales, para conseguir una erección violenta que una vez denunciada o evidenciada suponga la exclusión de realmente quien venía siendo la víctima. 8. Hacer circular rumores en las cuales a la víctima se le suponga de un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejercen sus propias formas de represalias o acosos. 9. Enviar mensajes amenazantes por emails o mensajes de texto para perseguir y acechar a la víctima en los lugares de internet en los que se relaciona de manera habitual, provocándole una sensación completa de agobio. ¿Cómo podemos prevenir el ciberbullying? Técnicas de prevención. Hay varias técnicas de prevención situacionales que pueden entorpecer la comisión de ciertos delitos. Estas son aumentar el esfuerzo, el control de acceso, control de salidas, entre otras. Aumentar el riesgo, el aumento de guardianes, vigilancia natural y formal reducción del anonimato. 3. Disminuir las ganancias, ocultar o eliminar objetivos, identificar la propiedad, entre otros. 4. Reducir las provocaciones, evitar disputas, disuadir, imitaciones, eliminar estrés y frustraciones, entre otros. Eliminar excusas, establecer reglas, incrementar los sentimientos de culpabilidad del infractor, facilitar la toma de decisiones no delictivas. Bien, tengo aquí algunas conclusiones del tema y nos dice: el usar datos personales sin consentimiento o autorización es violar derechos de una persona posee, entre ellas la del consentimiento, privacidad, libertad, seguridad. En caso de que haya sido consentido el uso de información, pero la misma no es usada o no fue autorizada o consentida, se realizaría un abuso de confianza y para ello existen también sanciones. Esta era digital se ha venido formando y modificando desde hace mucho tiempo atrás, pero de la misma manera los problemas sociales han aumentado considerablemente con cada nueva TIC, con cada nueva aplicación que va apareciendo en el medio de la tecnología. A su vez se han creado nuevas reglas para someterse a una buena convivencia, pero erradicarla ha sido imposible. Al contrario, se ha visto afectado cada vez más las nuevas olas digitales. En caso de vulneración de datos personales, se realizará una serie de pasos para la verificación. Asimismo, se considera la seguridad integral del propietario de los datos. También se denuncian prácticas como las desapariciones, así se mantienen y se procesan de saber los datos que están siendo retenidos. Las estafas, las extorsiones están cada vez más cerca, creándonos en el origen y aparición de los ciberataques y posteriormente el ciberterrorismo. Asimismo, para entender mejor los ataques cibernéticos como su uso de la fuerza, tendría que entenderse y tener en consideración el instrumento, el objetivo y el enfoque basado en estos efectos. Dentro de esta problemática, podemos analizar que los más vulnerables son los que están entrando en la adolescencia y en una pequeña parte los adultos. Los instrumentos de las tecnologías son capaces de hacer que uno sea mejor y peor.
¿Por qué? Por la estimulación de la inteligencia y de la socialización, pero también de los trastornos del sueño, la dependencia más o menos patológica, el olvido de una vida de relación, de la ilusión. En este sentido, es importante entender que los medios tecnológicos son herramientas o instrumentos. Como todas las herramientas de evaluar, se produce un impacto positivo y negativo. También dependerá de cómo nosotros las utilicemos. Por sí mismos, los medios tecnológicos no son buenos ni malos para el neurodesarrollo infantil. Todo parece depender del uso real que los niños y adolescentes están haciendo con estos medios tecnológicos y en el que los adultos conscientes o inconscientemente les estén permitiendo o promoviendo a hacer. Toda nueva tecnología, además de ser beneficiosa en esta misma magnitud, está siendo perjudicial, no solo porque mediante ellas crean diversos problemas como vulneración de información, estafas, sobornos, bullying, sino que también están creando una sociedad de dependencia de la tecnología y de todos los medios digitales para su subsistencia en el planeta, lo que nos demuestra que los seres humanos nos extinguiremos para ser reemplazados por aparatos obedientes. Ahora bien, debemos ser muy precavidos en cuanto al uso de la tecnología. Si bien no podemos dejar de usarla, pero sí podemos prevenir de muchas dificultades si tan solo estaríamos pendientes de la información respecto de este tema. Y al llegar a ser víctima de uno de estos casos que ya hemos visto anteriormente, se debe tener en cuenta las leyes, los códigos, las normas que amparan a la víctima en distintos casos. Si bien la tecnología está siendo una nueva ola, porque hemos visto que los niños, los adolescentes ya no conviven con la sociedad, sino más bien están conviviendo con la tecnología. Aquí tengo algunas bibliografías, algunos libros, algunas normas, algunas fichas doctrinarias legales que he tomado para hacer toda esta información, para recabar toda la información y poder llegar hacia ustedes. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema. Me ayudan por favor con un like y un comentario de cómo les pareció un poco la información recolectada.